Bueno, bienvenidos a la segunda clase que vamos a dejar grabada. Si bien en principio los contenidos de esta clase ya fueron presentados de manera presencial, eh, vamos a, vamos a avanzar con esta segunda clase para que quede registrada en el Classroom. Vamos a trabajar un poco ahora los conceptos y definiciones sobre qué es el Estado y la relación que hay entonces, para pensar un poco la relación que ya la venimos trabajando entre Estado, sociedad y en este caso educación. ¿Eh? Bueno, un segundito. Eh, bueno, después de haber llegado ahí al punto de entender, digamos, cuáles son los problemas y cómo funciona el Estado a través de las políticas públicas, vamos a preguntarnos entonces qué es el Estado, ¿no? Es muy importante entender este concepto para entender después también la historia y la dimensión política de la educación, ¿cierto? El Estado es un aparato institucional, burocrático y administrativo, ¿no? ¿Qué sería esto en términos generales? ¿No? Es el conjunto de organizaciones, reparticiones, departamentos, oficinas centrales y locales, ¿no? Y también en este caso, digamos, también las escuelas, ¿no? También las escuelas, porque las escuelas ya vamos a ver en su faz privada, ya sea que sean de gestión estatal o de gestión privada, de alguna manera unas directamente pertenecen al Estado, ¿no? Porque son organizaciones que pertenecen al Estado, y después el caso de las de gestión privada, de alguna manera están cumpliendo una misión, ¿no? Reemplazando al Estado, o sea que hacen las veces del Estado también. Eh, entonces es un sistema, un aparato institucional, es decir, ¿no? Un conjunto de instituciones y organizaciones, ¿no? Con una organización burocrática y una capacidad administrativa, ¿no? Bueno, eh, dentro de este aspecto institucional hay que comprender que en la forma de organización republicana, ¿no? del Estado-Nación, bueno, el Estado representa está dividido en tres poderes públicos, que es como decimos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, aunque generalmente las personas asociamos al Estado al poder ejecutivo. Pero, digamos, de alguna manera, los otros dos poderes públicos, ¿no? Los poderes republicanos, también tienen una dimensión relevante en relación al funcionamiento y de la existencia del Estado. El Estado también es un sistema normativo, ¿no? Bueno, como decía acá en la presentación, ¿no? Las complejas redes de normas, ¿no? Que regulan su funcionamiento, sería, ¿no? Su estructura jurídica, ¿no? Es decir, todo de alguna manera en la forma en que está organizado el Estado tiene una base jurídica, es decir, tiene un conjunto está plasmado en un conjunto de normas que indican cómo se deben hacer las cosas, ¿no? El ejemplo más importante en torno a esto es que en la mayoría de los estados-nación modernos, ¿no? La forma que tiene el Estado, la forma en que se dividen los poderes y la forma en que se organiza específicamente, comienza con la pieza jurídica más abarcativa y más importante de los países, que es la Constitución. También, ¿no? El sistema normativo organiza el sistema de jerarquías, ¿no?
los procedimientos que organizan sus rutinas, ¿no? Su estructura administrativa, ¿no? Y bueno, también de alguna manera está a través de un sistema de normas, ¿no? El conocimiento especializado que tienen su burocracia, en este caso sus docentes, ¿no? Ya vamos a ver por qué acá tenemos hay un punto de discordia en el caso argentino. Y también, como yo decía, el Estado es una relación social. ¿En qué sentido? Bueno, cuando hablamos que el Estado es la institución más importante que de alguna manera encarna la dimensión política del fenómeno social macro que es una sociedad, ¿no? Bueno, el Estado, esa forma de organización, ¿no? Representa también una forma de relacionarnos socialmente, ¿no? Y una forma de organización social que dispone en esa institución política, ¿no? En esa estructura política y en ese conjunto de instituciones políticas, ¿no? Organiza la dimensión política de la sociedad, es decir, la forma en que se distribuye el poder para tomar decisiones en relación a cuestiones públicas, ¿no? Poder público para tomar decisiones relativas a los problemas públicos, ¿no? Bien, esta es una estructura entonces que organiza un sistema de autoridad, como decíamos, ¿no? Que garantiza un orden, ¿no? Mediante el cual los integrantes de una sociedad aceptan patrones de legitimidad, jerarquías, reglas, etc., ¿no? Bueno, ¿cuál es la relación entre Estado y orden social? Bueno, nosotros vivimos en una sociedad que posee un determinado orden social. Es decir, ¿no? El orden es una estructura que de alguna manera representa la previsibilidad en el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y esa es la estructura que da cierta regularidad a las conductas sociales, ¿no? Y eso es lo que representa una forma de ordenamiento social, ¿no? Entonces, ese orden social está de alguna manera en su dimensión política regulado y establecido por el Estado. Y el Estado, a su vez, es la institución que tiene mayor poder y mayor influencia en los elementos fundantes de ese orden social, que son los valores ético-morales, ¿no? Los valores ético-morales, ¿no? Y el sistema jurídico, ¿no? El sistema jurídico. Entonces, también en este sentido, en el rol que cumple, ¿no? Como institución política en el orden social, en el complejo orden social de la sociedad moderna, podemos decir que el Estado, nación moderno, es la institución política más importante de la historia de la civilización, digamos, ¿no? Porque nunca el Estado tuvo, en todas las formas históricas de civilización, ¿no? Y si bien este Estado de alguna manera también se nutre en esas formas de instituciones políticas de la antigüedad, nunca hubo una institución política que tuviera tal semejante nivel de poder y semejante nivel de relevancia en torno al peso que tiene en la forma de organización social que tiene la sociedad, ¿no? Bueno, por esto, entonces, en este sentido, entender el Estado, entender qué es el Estado y entender cómo funciona, es entender mucho de cómo funciona la sociedad. ¿Mm? Y ahora vamos a una cuestión polémica, en el caso argentino, que es la siguiente. ¿Cómo se establece, cómo se puede observar, ¿no? La capacidad política del Estado? La capacidad política del Estado. ¿Qué sería esto? Digamos, la capacidad real del Estado como organización para resolver los problemas públicos que tiene la sociedad, ¿no? Bueno, en Argentina históricamente, en los últimos, desde la vuelta de la democracia, y particularmente a partir de estos periodos, ¿no? de discusión o de enfoques neoliberales, ¿no?
que plantean desde su propia ideología, la ideología neoliberal, que el Estado debe ser chico, el Estado debe estar reducido a su mínima expresión, ¿no? Según lo que ellos consideran que son las funciones básicas indispensables que debe cumplir el Estado. Desde entonces, es decir, desde la década de los 70, ¿no?, que en Argentina tenemos esta discusión de si el Estado tiene que ser grande o el Estado chico. El Estado chico. Y yo planteo en esta línea que nosotros estamos desarrollando acá, que esa pregunta y esa discusión es inútil. Es inútil y está mal enfocada. ¿Por qué? Porque el tamaño de un Estado es, en realidad, consecuencia de la capacidad o no que tiene un Estado de resolver los problemas. Si hay muchos problemas y los problemas son más complejos, entonces tendremos que tener un Estado grande, digamos, no en ese sentido. Pero en realidad, más que Estado grande o Estado chico, que son conceptos relativos, grande o chico en relación a qué, uno podría preguntar, ¿no? Es una pregunta válida y muy interesante de responder. Lo que yo planteo es que lo que es importante analizar objetivamente es cuál es la capacidad política real del Estado. Es decir, la capacidad como la potencia real para resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Y esto, de alguna manera, si nosotros sabemos que el Estado, para resolver o intervenir en la realidad social, lo hace a través de sus políticas públicas, entonces es la capacidad real de diseñar e implementar políticas públicas eficaces y eficientes. Eficaces tiene que ver con el logro de los objetivos y eficientes tiene que ver con que estas políticas y este Estado pueda resolver los problemas de una manera racional y de una manera utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Bueno, ¿y esto de qué depende? ¿De qué depende de la capacidad política del Estado? La potencia del Estado para resolver concretamente los problemas, ¿no? Bueno, vamos a analizar de qué depende. Depende de la capacidad burocrática en sentido weberiano. ¿Qué es la capacidad burocrática en sentido weberiano? Bueno, Max Weber, este padre fundador de la sociología alemán, como ya lo vimos en su momento en la materia de sociología y la educación, él elaboró la teoría de la burocracia, que es de alguna manera la base o la madre de todas las teorías de la administración y especialmente de la administración pública. ¿Y qué decía Weber? Weber decía que el Estado moderno, ¿no?, existe y es eficaz y funciona gracias a que tiene una capacidad y un aparato burocrático administrativo que es lo que le permite desarrollar las tareas que tiene que desarrollar. En la sociedad moderna, el Estado tiene una enorme cantidad de tareas para desarrollar y todas estas tareas son cada vez más complejas y más específicas. Entonces, la forma ideal de organizar ese aparato administrativo es la forma burocrática. ¿Y qué es la forma burocrática? Bueno, es un tipo de organización, ¿no?, de la tarea que proviene de la organización empresarial, es decir, que está marcada por todo el tiempo por la racionalidad, la eficacia y la eficiencia, y para que esto suceda se establece, digamos, la historia ha mostrado que se establece una forma de organización que es jerárquica, ¿no?, que es formal. Jerárquica significa que hay distintos puestos en una pirámide jerárquica y formal, ¿no? Formal significa que la comunicación se hace a través de elementos formales de comunicación, como son formularios, ¿no? La comunicación es escrita, es formal, es impersonal, o sea que es decir, el funcionamiento de la burocracia no depende de los nombres propios de las personas que están ocupando ahí, ¿no? Y finalmente, dos características que son muy importantes, que es especialización técnica, ¿no? Especialización técnica y
y meritocracia. ¿Qué sería especialización técnica? Significa que los funcionarios que pertenecen a esa burocracia estatal tienen que estar calificados y tienen que tener la habilidad y la capacidad real para desempeñarse técnicamente según el puesto de trabajo donde estén. Y meritocracia, tiene que ser meritocrática, esa organización, significa que las personas solamente pueden acceder a un determinado puesto dentro de la burocracia estatal por méritos propios. Por méritos propios, ¿no? Y que además su permanencia en el puesto de trabajo y su ascenso, o eventualmente su salida de ese puesto de trabajo, solamente está en relación al mérito, es decir, a los logros, ¿no? Probados objetiva y sistemáticamente, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que Weber pensó de las burocracias y analizó en función de por qué la sociedad moderna no se podía sostener si no era a partir de esta forma del Estado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos en el caso argentino? ¿Qué tenemos en el caso argentino? En el caso argentino tenemos una característica muy particular que ha marcado la burocracia estatal desde sus orígenes, que es que las personas no entraban a la burocracia por mérito, ¿no? Sino por afinidad política o por afinidad personal. Es decir, dos formas de contratación que no tienen que ver con esta idea de lograr un Estado eficaz y eficiente, ¿no? Y por lo tanto, las personas que entran por una cuestión de favoritismo personal o político a la administración pública, ¿no? Hacen que esas personas no tienen la calificación técnica requerida para poder desempeñarse en el Estado, y el Estado entonces tiene reducida su capacidad política porque tiene reducida su capacidad técnica profesional, ¿no? Entonces, la consecuencia de eso es que en Argentina tenemos el peor de los escenarios, que es un Estado grande e ineficiente, ineficaz e ineficiente. Bueno, entonces la situación sería la siguiente. Ahora, ¿no? En este momento, tenemos una situación que es que ya conociendo cómo funciona el Estado a través de las políticas públicas y conociendo el rol que tiene el Estado dentro de esta compleja situación y problemática social, que es ¿no? el entender la relación que hay entre Estado, sociedad y educación, que es un poco de alguna manera el objetivo de esta materia, podemos ver que esa es una relación súper compleja porque estamos pensando la relación entre tres fenómenos sociales, ¿no? Cada uno que tienen cada uno en su propia condición un nivel de complejidad enorme. Sí, bueno, pero de alguna manera vamos analizando cada uno de los términos de esta relación compleja, que vamos a ir retomando esta idea a lo largo del tiempo. Bien, entonces, metiéndonos de lleno en esta educación, vamos a hacer, en esta relación, de Estado, educación y sociedad, vamos a hacer un breve análisis histórico, por más que después vamos a retomar este problema cuando retomemos la cuestión histórica, ¿no? en la unidad 2, que vamos a empezar con la historia de esto, pero vale la pena entender esto. El Estado, como institución, ha sido el responsable histórico del surgimiento del fenómeno educativo en la sociedad moderna, ¿no? Sociedad moderna, capitalista de mercado, industrializada, liberal, etc., ¿no? ¿Qué quiere decir que ha sido responsable? Que ha sido la institución que ha concebido como una forma de política pública y ha concebido la idea y la ha puesto en marcha, ¿no? Históricamente, ¿no? Por eso este fenómeno educativo. ¿Qué es el fenómeno educativo? Es la idea de educación, ¿no? Como un sistema institucional dedicado a
la transmisión generacional de conocimiento y cultura como una condición indispensable en la sociedad moderna de la reproducción social, es decir, para que la sociedad siga existiendo. Entonces, este fenómeno educativo, el fenómeno de educación, la educación, que ya lo vamos a analizar un poco más en detalle, ¿no? Esta idea de la educación obligatoria, gratuita, común para todas las personas en edad escolar, ¿no? Nunca había sucedido, nunca había existido en la historia de la humanidad en ninguna civilización. De este modo, con este nivel de especificidad, con este nivel de racionalidad y con este nivel de profundidad y alcance. Entonces, pero además, no solamente nunca había existido, ¿no? y teniendo este rol preponderante, fundamental, para que como institución social, la educación como institución social, para que la sociedad siga existiendo, además ha surgido a partir de esta otra institución, como yo decía, que es la institución política más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Que de alguna manera en este momento histórico todas las sociedades del planeta de alguna manera han puesto en marcha esta forma de organización social, ¿no? Bueno. Y vamos a hacer como un pequeño raconto histórico del surgimiento de la educación o del sistema educativo, ¿no? ¿Qué pasó esto es lo que pasó en un conjunto de países que son los países un conjunto de países europeos, y después se sumó Estados Unidos, no todos los países europeos, algunos nomás, donde se constituyó la sociedad moderna, ¿no? Como decía, sociedad moderna, que es llamada también occidental, capitalista, de mercado y liberal desde el punto de vista político, ¿no? Esto surgió, como le decía, en un conjunto de países europeos, ¿no? Y después también, digamos, muy tempranamente en la historia, se sumó a Estados Unidos, ¿no? Con todas estas características, ¿no? Una sociedad modernizada, ¿no? Capitalista como sistema de organizar la producción, ¿no? Industrializada, ¿no? Bueno, y políticamente liberal, ¿no es cierto? Como opuesta, ¿no? Como opuesta a su antecedente, ¿no? A su antecedente histórico, que era la sociedad feudal, que no era liberal, que además no estaba industrializada y no era capitalista, ¿no? Bueno. ¿Cómo surgió? Lo que pasó en Europa es que primero surgió la sociedad moderna, y a partir de los procesos que llevaron a la constitución de la sociedad moderna, se crea el Estado-Nación como institución política principal, y el Estado crea el sistema educativo. Entonces, en Europa lo primero que se constituyó ya estaba constituida, ya funcionaba como tal, con las características que le reconocemos aún hoy. La sociedad moderna se dio esto a partir de una compleja sistema de procesos sociohistóricos de toda índole, ¿no? Que nosotros podemos resumir o sintetizar, ¿no? En tres macro procesos, ¿no? A donde confluyeron la mayoría de estos procesos históricos que llevaron a la conformación de la sociedad moderna. Un proceso de la ilustración, que es un proceso de índole típicamente cultural; la revolución industrial, que es un proceso económico productivo, ¿no? Y la revolución francesa, que es un proceso político. Por más que la palabra revolución, asociado a industrial y a francesa, ¿no? en el campo económico, productivo y político, nos pueden dar la idea de que estas son cuestiones que se resolvieron rápido, ¿no? Bueno, no fue así. No fue así. ¿No? Más o menos todo el conjunto de procesos que llevaron al establecimiento de la sociedad moderna tuvieron una duración de aproximadamente 5 siglos, ¿no? 500 años que se fueron dando, ¿no? De alguna manera. Y también algunas cuestiones que eran típicas de la etapa anterior fueron importantes para que
como antecedente para la constitución de este nuevo tipo de organización social que es la sociedad moderna, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, y a su vez, dentro de cada uno de estos procesos, como por la ilustración, se encuentran un montón de otros procesos. Por ejemplo, dentro del campo cultural, uno puede mencionar como procesos que estaban dentro de la ilustración, de ese nombre, ¿no?, que engloba todos esos otros procesos, por ejemplo, el desarrollo de las universidades, el surgimiento de la ciencia como una nueva forma de conocimiento del mundo real, ¿no? El renacimiento, que fue un renacimiento de la cultura y del arte, ¿no? Del arte, ¿no?, de las disciplinas artísticas y de recuperación de todo el legado de conocimiento, tanto filosófico como físico, astronómico, etcétera, de la civilización grecorromana, etcétera, etcétera. Bueno, una serie de procesos, ¿no? Bueno, esa sociedad en un determinado momento, y fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa, se configura el Estado-Nación, ¿no? Es un sistema político moderno, republicano, liberal, democrático, con un sistema de instituciones políticas y un aparato burocrático administrativo. Eso es el Estado-Nación, que es lo que acabamos de alguna manera, definir y analizar. Y en un determinado momento, las personas que ocupaban el Estado, ¿no?, desde el Estado, se pensó que, dada la creciente y enorme complejidad de esta nueva forma de organización social, que era la sociedad moderna, ya no eran suficientes los métodos y los sistemas de transmisión intergeneracional de la cultura y del conocimiento y de las habilidades para que la sociedad se pudiera reproducir, es decir, para poder seguir existiendo como sociedad. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no están socializadas, no nacen integrados ni con las capacidades sociales y habilidades sociales para estar integrados en la sociedad. Entonces se pensó que había que establecer un sistema educativo, ¿no? Un sistema educativo que desde el momento de su surgimiento mantiene estas características. Es gratuito, obligatorio y común, ¿cierto? Bueno, entonces esta idea, este momento del Estado surge a partir de una serie de imperativos, es decir, con una serie de objetivos principales o motivados por una determinada necesidad. Eso es lo que es un imperativo, ¿no? Bueno, primero un imperativo económico, el sistema educativo debía formar personas para integrarse al mundo social y especialmente al mundo económico, ¿no?, que en ese momento estaba marcado por el trabajo industrial, ¿no?, es decir, los trabajadores que iban a trabajar a fábricas, ¿no?, a industrias, ¿no?, que además en ese caso requerían personas cada vez más calificadas, ¿no?, y la calificación específica para ese tipo de trabajo iba mucho más allá de las posibilidades de la familia. Por ejemplo, requería que las personas estuvieran alfabetizadas, que tuvieran nociones de matemática, de cálculo, ¿no?, que es lo que se conoce como la educación elemental, ¿no es cierto? Bueno, también había un imperativo cultural. Este imperativo cultural tiene que ver con un sistema educativo que debía reforzar y consolidar los elementos culturales de la identidad nacional, ¿no?, es decir, la idea de reforzar el elemento que los constituye a un país como una comunidad política, que es el componente nacional, ¿no?, porque los elementos aglutinantes de la identidad nacional ya no existían más, que eran las monarquías absolutistas y la idea de Dios, digamos, ¿no? La idea de Dios como Dios, que Dios nos hizo franceses y, por ejemplo, ingleses, franceses, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Y finalmente también hay un imperativo político, filosófico, que tiene que ver con esto del liberalismo y el humanismo, ¿no? Decía, digamos, si la Revolución Francesa o el eslogan de esta nueva etapa política mundial era libertad, igualdad y fraternidad, ¿no?, se pensó en la educación como un medio para generar esa igualdad y esa libertad, ¿no? Eso también hay una inspiración, ¿no?, tomista, ¿no?, de ese filósofo católico que decía, bueno, solo el conocimiento nos hará libres, ¿no? Bueno.
Esto es lo que pasó, entonces, como decíamos, esto es lo que pasó en las sociedades desarrolladas. O sea, en las sociedades que picaron en punta en esta transformación social. Se estableció a través de todos estos largos procesos históricos la sociedad moderna termina de configurar el Estado-Nación como institución política fundamental y una forma de moldear y interactuar con la sociedad, y el Estado genera el sistema educativo, ¿no? ¿Qué pasó en Argentina? Bueno, en Argentina no pasó eso, ¿no? No pasó eso. En Argentina recién, en 1880, se funda el Estado Nacional Argentino. ¿Qué quiere decir esto? Si uno piensa en la fecha de 1880, ocurre 70 años después de 1810, que es la Revolución de Mayo, que es el momento donde nosotros comenzamos a pensarnos como una sociedad independiente de la monarquía española, ¿no? Y en 1880, bueno, recién entonces se logra una de las características fundamentales para el establecimiento de un Estado-nación, que es el monopolio de la violencia física legítima, ¿no? Hasta 1880, las provincias, que eran la forma estatal más acabada, y particularmente la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que era además quien tenía en la posesión de la aduana, de la ciudad más importante donde estaban todos los edificios públicos, ¿no? La provincia de Buenos Aires hasta 1880 tenía un ejército propio. Y el Estado-Nación, si efectivamente nosotros constituimos un Estado Nacional, ¿no?, eso no puede haber ejércitos provinciales. El Estado Nacional tiene que tener el monopolio de esa forma de ejecutar la violencia legítima, ¿no es cierto? Bueno, entonces recién en 1880 se da eso, ¿no? ¿Y qué tipo de sociedad nosotros teníamos hasta 1880? Bueno, era una sociedad que se iba modernizando, pero hasta 1880 la sociedad argentina no tenía mucho que ver con las características de esa sociedad moderna que ya se podía apreciar, ¿no?, en estos países europeos. ¿Por qué? Porque en Argentina no se había producido la Ilustración, en Argentina no se habían producido esos procesos de desarrollo cultural, ¿no? No existía la revolución industrial, la Argentina no estaba para nada industrializada, ¿no? Solamente había algunos atisbos de alguna forma de industrialización en los frigoríficos y en los saladeros, y tampoco todavía Argentina se había dado una forma de organización política a partir de un Estado, como les decía, un Estado nacional que representara la autoridad política de un territorio nacional. Hasta entonces, lo que había pasado de 1810 a 1880 eran una serie de guerras y disputas armadas, ¿no?, como una forma de una suerte de guerra civil y de anarquía, ¿no? Bueno, entonces en 1880 se consolida esta forma de Estado Nacional argentino, y una de las primeras políticas, de las primeras medidas que toma este Estado nuevo, nacional nuevo, es digamos, de realizar un congreso pedagógico en 1882, que como resultado de ese congreso se establece un debate en los órganos legislativos para sancionar la ley 1420, que es el que da origen o es el momento donde se sistematiza, ¿no?, más acabadamente la educación en la Argentina con las características que ya venimos discutiendo, ¿no? Entonces lo que pasa acá en Argentina es que primero no existía la sociedad moderna, ¿no?, previa a 1880. Entonces en la década del 80, ¿no es cierto?, del siglo XIX, se funda el Estado Nacional, se establece el sistema educativo argentino, y juntos el Estado Nacional y el sistema educativo constituyen, forman, crean, ¿no?, moldean la sociedad moderna argentina, ¿no? Bueno, este es un poco lo que pasó en este hilo histórico. Por eso la sociedad argentina es muy particular
en torno al lugar y a la importancia que tiene el sistema educativo como institución fundante de la modernidad en la Argentina y como pilar de la nacionalidad argentina, ¿no? Bueno, ¿a qué imperativos respondió este sistema, este sistema educativo, ¿no? Bueno, por supuesto cultural, pero el sistema educativo no se propuso consolidar una identidad nacional argentina que ya existía, que ya estaba constituida, ¿no? Sino que tuvo que crearla de cero casi, ¿no? Piensen ustedes que el nombre Argentina, utilizado para referirse a estos territorios, ¿no? A una comunidad política nacional con identidad nacional, es bastante, digamos, es bastante tardía en la historia, ¿no? Recién a partir de fines de los 50, de 1850, ¿no? 60, 70 se empieza a usar este nombre, ¿no? Y además es un nombre inventado por el Estado, fíjense. ¿Por qué? Porque acá lo que prima es esta idea de lo del Río de la Plata, ¿no? La Plata, la Plata, la Plata. Y nosotros utilizamos para el nombre argentino la forma de llamarle a la plata que tienen los franceses, ¿no? Que a su vez deriva, por supuesto, del latín, que es argentum, ¿no? Porque si ustedes piensan, las dos culturas, las tres culturas europeas que tenían mayor importancia y relevancia en la historia argentina hasta el momento, que eran, ¿no? la cultura inglesa, ¿no? La cultura francesa y la cultura española, ¿no? Bueno, el nombre proviene de la cultura francesa, ¿no? Es todo un punto de vista y un postulado, digamos, ¿no? Bueno, un manifiesto de alguna manera, ¿no? Cultural de esa élite, ¿no? Que controló el Estado y que fundó el Estado Nacional Argentino. Y también tenía un imperativo político, ¿no? Fundamental, que un poco lo que decimos en relación al recién, ¿no? De esta idea de constituir ciudadanos, ¿no? De formar ciudadanos. Un ciudadano es una persona que vive bajo el Estado de Derecho, y para vivir bajo el Estado de Derecho hace falta ser un ciudadano respetuoso de la ley, ¿no? Bueno. Y finalmente un imperativo civilizatorio, ¿no? Las personas que se les ocurrió armar este sistema educativo y el sistema educativo tenía una intención transformadora de la sociedad, de pasar a sociedades que no poco sistemáticas, poco desarrolladas culturalmente, a intentar convertirnos en ese modelo que mirábamos en Europa, ¿no? Todo esto, por supuesto, cada una de estas cosas que yo estoy diciendo están envueltas en una gran polémica, como ustedes ya saben, ¿no? Bueno, cuando vayamos a la historia y veamos Sarmiento un poco, ahí vamos a retomar esas polémicas. Así que bueno, entonces estamos ya aquí en el fin de la clase, ¿no es cierto? En el fin de la clase, y bueno, ya está el fin de la clase de hoy. En la próxima clase, que la voy a estar grabando ahora en breve, vamos a trabajar entonces ya de lleno en las políticas educativas, ¿no? Bueno, espero que les guste, y cualquier comentario que ustedes me quieran hacer, por favor me lo hacen sin ningún problema. Bueno, les mando un abrazo y hasta la próxima.